Yo quiero ver la tele. Ahorita, Alien, ahorita. Ya no me hables porque voy a entrar a clase. Ya te dije. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión el día de hoy. Buenas noches. Esta semana corresponde al tema de los estados financieros y la primera parte de las razones financieras. Es algo de lo que siempre vemos nosotros como actividad del administrador financiero o del gerente financiero. ¿Sí me escuchan y ven la diapositiva? Sí, Sí, muy bien. sí, profe. Bueno, primero que nada, vamos a hablar acerca de los accionistas y del informe que se presenta a los accionistas. Toda empresa da diversos usos a los registros e informes estandarizados de sus actividades financieras. Se deben elaborar periódicamente informes para los organismos reguladores, los acreedores, los dueños y la administración. Los reguladores, pues es generalmente las empresas, muchas de las veces que están afiliadas a ciertas instituciones, ¿verdad? Que deben de responder con información financiera fidedigna. Los acreedores, que son los prestamistas, ya sean socios o banqueros, y los dueños de la empresa, así como también los administradores necesitan información fidedigna, pues para poder tomar decisiones en cada una de las áreas de la organización. Los lineamientos que se emplean para elaborar y actualizar los registros e informes financieros se conocen como principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En el caso de nuestro país, es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, CINIF, un organismo independiente en patrimonio y operación, cuyos asociados son la Asociación Mexicana de Bancos o la Asociación de Bancos de México, la intermediarios bursátiles, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Profe, la disculpe que Asociación lo Nacional de interrumpa. Facultades No y se ve la Escuelas de Contaduría presentación. y Administración, el Banco de Disculpe. México, la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Como vemos, pues este organismo, este consejo, está compuesto pues por todas las instituciones involucradas en el sector financiero, en el sector hacendario y también en el sector empresarial, representantes de cada uno de ellos, bueno, con el fin de que la información que se genere ahí, pues sea aceptada por todos y que todos tengan el mismo concepto de las mismas, ¿no? No que para, si no existiera esto, pues cada uno le pudiera dar Maestro, diferentes buenas noches. eh, eh, matices o diferentes interpretaciones a la información financiera. Por eso es importante hablar acerca de que la información financiera debe de ser apegada a los principios de contabilidad, generalmente aceptados, ¿verdad?, en nuestro país. El conjunto de Pero no habló nada. documentos o bien estados financieros clave se compone de estos cuatro que aparecen en la pantalla. El estado de pérdidas o ganancias, o llamado también estado de resultados, que ustedes ya conocen. El balance general, ¿sí? En México se conoce como estado de situación financiera. El estado de patrimonio de los accionistas, que es menos utilizado, y el estado de flujo de efectivo, que también es uno de los que más se utilizan en nuestro país. Maestro, no se ve la presentación. Ahora sí, Sí se ve, pero no avanzan las diapositivas.
¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Ya sí, se vio, ya maestro. maestro. ¿Ya? Ya se ve Sí, bien. ya maestro. Ok. Bueno, les hablaba yo al principio del informe de los accionistas. Aquí aparecen todas las instituciones que conforman el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la cual pues debe estar avalada por ellos, ¿verdad? Es un grupo importante de instituciones. Y luego también estaba hablando acerca del documento o de los documentos más importantes que recibe pues los usuarios de la información financiera. Y son aquellos que ustedes ya conocen, el balance general, perdón, el estado de pérdidas o ganancias o estado de resultados, el balance general, que se conoce como estado de situación financiera, el estado de patrimonio de los accionistas y el estado de flujo de efectivo. Esos son los cuatro estados financieros clave. Nosotros, para hacer nuestro análisis de razones financieras, utilizamos el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados y el balance general, ¿verdad? Es de ahí de donde nosotros vamos a sacar el aspecto que, o más bien la información financiera relevante para tomar decisiones en base a la situación que prevalece en cada uno de los elementos que componen esta información. Por ejemplo, la liquidez, la rentabilidad, la actividad, ¿verdad? Que son razones que vamos a ver el día de hoy. Antes de hablar de cuáles son estas, pues es importante eh, decir que la información contenida en los cuatro estados financieros básicos es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. Aquí la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos, no valores absolutos. ¿Por qué? Porque no podemos interpretar un valor o un resultado de una razón financiera como bueno o malo, simplemente porque sea un número determinado, sino que es un valor relativo con respecto a qué, es lo que nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Ya se ve la presentación, no sé si alguien tenga problemas. Sí, sí se sigue viendo, maestro. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, el análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de estas para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Es decir, de ahí va a provenir la información que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo de los valores conocidos como razones financieras. ¿Cuántos tipos de comparaciones hay? Bueno, pues el análisis de razones no es simplemente el cálculo de una razón específica. Es más importante la interpretación del valor de la razón, de ahí que no es un valor absoluto, sino relativo. Se requiere de un criterio significativo de comparación para responder a preguntas como la cifra que obtuvimos, ¿es demasiado alta o demasiado baja? Y podemos también preguntarnos, bueno, ¿esa cifra es buena o es mala? No es como en la medicina que decimos que cuando tenemos 36 grados de temperatura, pues estamos físicamente bien. Si tenemos arriba de 36, pues estamos mal. Y si está abajo de 36, pues también está mal. Entonces, eso no aplicaría aquí. Aquí no podemos saber si es demasiado alta, es baja o es buena o mala. Pero vamos a ver cómo son útiles. ¿Por qué? Pues porque existen dos tipos de comparación de razones. Hay que compararlas para poder evaluarlas. La primera es el análisis de una muestra representativa. Es decir, comparar las razones financieras de diferentes empresas en el mismo periodo. Implica comparar las razones de la empresa con las de otras empresas de la misma industria o con promedios industriales.
Esta información no es generalmente publicada, y de ahí nuestra limitación para poder hacer comparaciones con otras empresas del mismo giro. Sin embargo, pues podemos tener una idea de cómo se mueve de acuerdo a cierta información que sí se puede publicar. Otra es el análisis de series temporales, que eso es lo que más nos ayudaría a nosotros. ¿Cuál es este? Bueno, pues la evaluación del desempeño financiero de la empresa con el paso del tiempo, mediante un análisis comparativo, es decir, un periodo con respecto al anterior o a los anteriores. Y así podemos nosotros ir monitoreando cuál viene siendo el comportamiento de la empresa en base a la evolución del resultado de las razones financieras, ¿verdad? Si ha aumentado o disminuido en los últimos 6 meses o en los últimos años, cómo ha sido el comportamiento de cada una de esas razones, y podemos evaluar también el comportamiento así de la empresa. Para utilizar las razones financieras es muy importante tener ciertas o tomar en cuenta ciertas medidas de precaución, ser muy precavidos en el análisis. ¿Por qué? Bueno, pues porque las razones que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que exista un problema. Por lo regular, se requiere un análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar la causa del mismo. Una razón por sí misma no me dice, ¿sí? La situación real de la empresa, y tampoco me dice si esta de repente brinca en su valor. No puedo estar únicamente pensando que la empresa está cayendo en una situación de riesgo, ¿verdad? Esas desviaciones eh, deben de ser consideradas de manera muy precavida y no tomar decisiones de manera eh, rápida, ¿no? Número dos, por lo general, una razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra solo en ciertos aspectos específicos de la posición financiera de la empresa, una o dos razones pueden ser suficientes. Voy a hablar en primer lugar de la liquidez. Bueno, pues una razón para calcular la liquidez puede ser suficiente, pero para reafirmar ese análisis, calculamos otra razón de liquidez más estricta, y ya con ellas podemos nosotros tomar una cierta decisión en base al comportamiento que ha tenido la empresa en cuanto a la liquidez, ¿sí? Número tres, las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo del año. Si no lo están, los efectos de estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas. Es decir, un estado financiero fechado para el mes de febrero, pues debe ser comparado con otro estado financiero fechado en el mes de febrero. Y no comparar uno de diciembre con uno de septiembre, o uno de septiembre con uno de abril, o uno de julio con uno de diciembre. ¿Por qué? Pues porque hay efectos de estacionalidad, y eso genera que haya diferencias en los resultados de las empresas. Por lo tanto, las razones financieras también van a arrojar esas diferencias. Número 4, es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de razones. Si los estados financieros no se han auditado, los datos contenidos tal vez no reflejen la verdadera condición financiera de la empresa. Ustedes ya saben lo que son los estados financieros auditados, ¿verdad? Los cuales ya no son simplemente emitidos, ¿verdad? Sino que esos ya emitidos se les revisa por parte de un departamento o un auditor externo y los valida como tales. Ahí hay la información confiable, que es realmente la que sí se presentó. Número 5, los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo en relación con el inventario y la depreciación, puede distorsionar los resultados de las comparaciones de razones.
a pesar de haber usado el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Es decir, por ejemplo, en el caso del inventario, pues si se utiliza para un periodo primeras entradas, primeras salidas, y para otro últimas entradas, últimas salidas, pues no va a ser posible una buena comparación de las razones, pues puesto que representan eh, datos distintos. En el caso de la depreciación, sabemos que hay diferentes métodos de depreciación y también ahí alteraría los resultados y sobre todo el análisis que se haga de los mismos. Y punto número 6, la inflación, la cual distorsiona los resultados, ocasionando que los valores en libros del inventario y los activos depreciables difieran considerablemente de sus valores de reemplazo. Además, los costos de inventario y la amortización de la depreciación difieren de sus valores verdaderos, distorsionando así las utilidades. No nada más el tratamiento contable es el que provoca o puede provocar información difícil de comparar y tomar decisiones acertadas. La inflación es un fenómeno que afecta mucho en la actividad económica y también, sobre todo, en los resultados. Por eso es importante tomar en cuenta estos 6 aspectos que me maneja aquí el autor con respecto a lo que debemos de prevenir en el caso de utilizar las razones financieras. No nada más hay que utilizarlas, calcularlas y ya, sino que debemos de tener en cuenta estos 6 aspectos importantes. Ahora sí, las categorías de las razones financieras. Por conveniencia, las razones financieras se dividen en 5 categorías básicas. Razones de liquidez, razones de actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de mercado. Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo y las razones de rentabilidad miden el rendimiento. Las razones de mercado determinan ambas, tanto el riesgo como el rendimiento. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, pues aquí no podemos hablar de que una es más importante que la otra. Simplemente debemos de considerar que utilizar un análisis completo de las razones financieras, pues me permite también tener una mayor información con respecto a la evolución de la compañía. ¿Qué tan rápido cobra lo que vende? ¿Qué hace con el dinero que tiene ahí? ¿Qué tantas veces le da vuelta a los inventarios? ¿Cuál es el tiempo real entre la recepción de mercancía o materia prima y hasta el momento de la venta del producto terminado? Hablar acerca del endeudamiento, qué tantos compromisos tiene la empresa y qué tanta capacidad de pago tiene, hablando del endeudamiento, ¿verdad? Y qué tan capaces son los activos para generar rentabilidad, es decir, para que generen utilidades para la compañía. Eso es lo que me va a ayudar a interpretar el uso de las razones financieras. La primera son las razones de liquidez. La liquidez la entendemos o la debemos entender nosotros como la capacidad que tiene un activo de ser convertido en efectivo. Así el activo más líquido pues es el efectivo, los pesos, ¿sí? Ya no puedo decir monedas y billetes, pero el dinero líquido, por eso hablamos del dinero líquido, pues es el mayor, perdón, es el más líquido de todos los activos. Luego de ahí vienen, si ustedes se remontan al balance general, los activos circulantes, ¿verdad? O activos corrientes, empiezan con el efectivo, luego vienen las cuentas por cobrar, generalmente en todo estado financiero, en todo balance general, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios. Esos son los 3 activos que tienen diferentes grados de liquidez. Son los activos corrientes, ¿sí? O circulantes. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir,
la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Necesitamos saber qué tan líquida es la empresa para cubrir sus compromisos de corto plazo. Así, entonces, la primera razón es la llamada liquidez corriente. Esta se calcula dividiendo el total de activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Es en la fórmula número 1, la que estoy aquí sombreando. Por lo general, el resultado, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. Es decir, si este valor fuera 1, yo lo interpretaría como que los activos corrientes cubren al 100% los pasivos corrientes. Por eso es una posición un tanto riesgosa, puesto que en algún momento me fallan las cuentas por cobrar o bien no alcanzamos a desplazar el inventario como nosotros esperamos que fuera y ahí vamos a caer en una insolvencia. Por lo tanto, el resultado de la liquidez corriente debe ser mayor a 1 y mientras mayor sea, mayor liquidez tiene la empresa. En las finanzas personales, esta razón se puede calcular así: total de activos líquidos entre total de adeudos corrientes. ¿Cuánto dinero o cuánto me ingresa? ¿Cuántos son mis deudas de corto plazo? Lo calculamos y tenemos nuestra razón de liquidez. La segunda razón de liquidez es la llamada prueba del ácido o razón rápida. Esta es más exigente que la primera. La diferencia está en que en la segunda, que es la razón rápida o prueba del ácido, le resta a los activos corrientes los inventarios. Es decir, qué tan buenos son el efectivo y las cuentas por cobrar, ¿sí? Para cubrir los pasivos corrientes. Es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que resta los inventarios y esto lo convierte en más rígida o más estricta la prueba. La liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores primordiales. Muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados. Artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. Por ejemplo, los fines de temporada, ¿verdad? O los cambios de temporada o los cambios de clima. Hay inventarios que ya no van a poder venderse, los productos que se quedaron ahí rezagados. El inventario generalmente se vende generalmente a crédito, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Debe de pasar de inventario a cuentas por cobrar y luego de cuentas por cobrar a efectivo. Un problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, cuando el negocio no anda muy bien, es precisamente el momento en el que resulta más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta. En otras palabras, cuanto más dinero se necesite de manera urgente, más difícil es vender la mercancía o el inventario con el que se cuenta. Cuando uno necesita vender urgentemente algo, no salen compradores, en otras palabras, ¿verdad? Y eso, bueno, se elimina haciendo la razón rápida o prueba del ácido. Y si este resultado es mayor que 1, y mientras mayor sea, pues mejor es la liquidez de la empresa. Son razones muy sencillas para calcular. El índice de actividad. ¿Cómo se mide la actividad? Bueno, miden la rapidez con que las diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, los gastos y los cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. La actividad, pues entonces me ayuda, o las razones de actividad me ayudan a medir la actividad. ¿Qué tan eficientes se es dentro de la organización en el manejo de los inventarios, de los créditos que se otorgan y de los créditos que se reciben? ¿Cómo se mide la actividad? Bueno, pues a través de
la rotación de los inventarios y de la edad promedio del inventario. La rotación de los inventarios se calcula dividiendo el costo de los bienes vendidos entre el inventario. La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de los inventarios de la empresa. Una rotación de inventarios de 20, por ejemplo, un resultado de 20, sería normal para una tienda de comestibles o una tienda de abarrotes, cuyos bienes son altamente perecederos y se venden pronto, ¿verdad? La rotación de inventarios es muy alta. En cambio, una rotación de inventarios común para una empresa que fabrica aviones, pues es 4 veces por año. ¿Sí? Su rotación es más lenta. Aquellas empresas cuyos productos son perecederos o son de consumo básico, generalmente su rotación es muy alta. Y aquellos productos de vidas más prolongadas, pues la rotación debe de ser menor. No significa esto que una rotación por sí sola en un número determinado sea buena o sea mala. Hay que compararlas. De ahí el concepto de relativas. El número 2 es la edad por medio del inventario, es decir, cuántos días conserva la empresa el inventario. O también puede considerarse como el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. ¿Cómo se calcula? Pues dividiendo 365, que es el número de días en el año, entre la razón anterior, rotación de inventarios. ¿Sí? Ahí podemos darnos cuenta si son 15 días, 20 días. En otras palabras, esos días es el número promedio que se requiere para vender el inventario. El periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Tiene significado solo cuando se relaciona con las condiciones de crédito de la empresa. Si la empresa da 45 días de pago y el periodo promedio de cobro está arriba de 45, pues entonces ahí anda mal en la actividad del departamento de cobranza, ¿no? El periodo promedio de cobro, pues es igual a dividir las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar, entre las ventas diarias promedio. Sabemos que las ventas diarias promedio, pues es ventas entre 365 días. Y el número 4 es el periodo promedio de pago. Cuentas por pagar sobre compras diarias promedio. La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales, un valor que no está disponible en los estados financieros publicados. Por eso, normalmente las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. 70% del costo de bienes vendidos. 50% del costo de los bienes vendidos. Se debe de estimar un porcentaje, ¿sí? Dependiendo de cada empresa. Esta cifra es significativa solo en relación con las condiciones de crédito otorgadas a la empresa. Periodo promedio de pago, 30 días. Estamos pagando a 15 días, pues no es conveniente. Debemos de pagar lo más tardado o tardío posible, siempre y cuando no perjudique nuestra línea de crédito. Si nos dan 30 días, pues hay que pagar a los 30 días, nada de 28, 27, 15, a los 30. Y si hay un descuento por pronto pago, pues mucho mejor. La rotación de los activos totales es el resultado de dividir ventas entre activos totales y este me ayuda a medir la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Un monto muy grande de ventas sobre un monto de activos bajo, pues me da una rotación de activos muy grande, ¿verdad? Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Bien, como ven, pues las razones financieras son, entre otras,
una herramienta muy importante para evaluar la situación de la empresa. Vimos hoy las razones de liquidez y las razones de actividad. En la próxima semana hablaremos de las siguientes razones que vienen en el tema número 5. Por ahora, pues es todo. Espero que con esta información puedan resolver el cuestionario que corresponde a esta semana. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Voy a terminar la grabación.